espacio, el espacio aéreo, es una gran incógnita, sobre todo desde el punto de vista de la medicina. ¿Qué pasa cuando alguien está en un avión? ¿Qué pasa cuando está en una nave espacial? ¿Qué cambios sufre el cuerpo humano? ¿Qué es lo que necesita? Bueno, pues para hablar de medicina aeroespacial está con nosotros Joaquín Díaz Martínez. Lo primero, bienvenido. Muchas gracias. También está el catedrático de física de nuestra universidad, Carlos Antoranz. Hola, Carlos. Hola, Isabel. Joaquín Díaz Martínez es muchas cosas, porque es médico, es militar, es piloto y además he querido decir estas tres patas porque estas tres patas no siempre van juntas. Quiero decir, señor Joaquín Díaz, que usted es un experto en medicina del espacio, pero esto no significa que usted sea, por ejemplo, un médico militar. ¿Nos podría aclarar primero estas tres patas? Porque las tres cosas es usted, pero algunas por separado. Bueno, sencillamente es que inicialmente procedo de la Academia General del Aire como aviador militar y toda mi vida ha transcurrido con algunas interrupciones volando diferentes tipos de aeronaves. También hace ya casi, creo, más de 30 años, pues culminé la carrera de medicina civil y lo que me llevó estas dos cosas principalmente a la Agencia Espacial Europea sobre el año 88-89 y me involucré mucho también en el tema de medicina espacial, sobre todo en los procesos de selección para los astronautas europeos. Y eso llevó un poco pues meterme en ese mundo de la medicina aeronáutica y espacial, porque esas dos vocaciones pues las traía un poco conmigo. Cuando uno es piloto y además un aviador avezado, quizá se preocupa todavía más por lo que puede pasarnos y puede pasar al cuerpo humano. Como médico, además, todo se suma. Sí, yo creo que es interesante y además de forma muy abreviada, pero sinóptica, remarcar cuál es el sujeto de estudio. Por un lado, la medicina aeronáutica, pues, en fin, que ya lleva muchos años, de hecho fue una especialidad que durante un tiempo era una especialidad como cualquier otra especialidad de medicina, pues nos habla de las aceleraciones en vuelo, sobre todo los aviones de última generación son aviones que tienen capacidad de radios de giro muy cercanos, con lo cual pueden adquirir, y si de hecho se les entrena a los pilotos de caza, de maniobras militares de caza, de combate aéreo, para poder, con trajes anti-G, que se llaman, soportar las Gs, es decir, es el factor que multiplica el peso por 1, por 2, por 3, incluso hasta por 9 veces, que casi el tope. Pesar, como decir, 9 veces más de lo que pesa uno habitualmente en la Tierra a una G. Vuelvo a decir, las aceleraciones es muy importante, sobre todo en los aviones de caza, también los aviones acrobáticos civiles. Pero también tenemos el tema de la hipoxia, que es importante señalar, que es la presión atmosférica y la atmósfera que hay que crear artificial en los aviones para poder respirar. Esto sería una parte, es decir, estamos hablando de medicina aeronáutica en este caso, porque hay que separar, ¿verdad, señor Díaz? Hay que separar de lo aeronáutico de lo espacial. Hay cosas comunes, pero también tienen diferencias. ¿Podríamos quizá ir por ese camino? Sí. He señalado estas dos razones aeronáuticas porque también estas dos podrían estar más o menos en el espacio, sobre todo cuando se despega y se reentra en la atmósfera, ciertas Gs, 2, 3 Gs se suelen coger cuando vuelven los astronautas. Y también la atmósfera artificial creada en una estación espacial internacional como la que tenemos ahora, pues también hay que respirar. Pero hay otros factores totalmente singulares del espacio. Muy brevemente, telegráficamente, tenemos los desacondicionamientos que produce el estar sometido con una constante que se llama estar en microgravedad, prácticamente ingravidez. La ingravidez regula los fluidos, el tema cardiovascular, hay una desmineralización ósea, se pierde calcio, los músculos se hacen más pequeños, etcétera, etcétera. Y otro gran factor son las radiaciones, que es lo que hace que, por ejemplo, hasta en la Estación Espacial Internacional, dentro de ella, esté uno sometido a una radiación 10 veces superior de la radiación que tenemos los humanos en la superficie terrestre. Tengo muchísimas preguntas, pero antes me gustaría hacer una breve pregunta al profesor Antoranz, porque ya hemos hablado aquí en muy poquito tiempo de aceleración, de ingravidez, de radiación, todos ellos conceptos físicos. Sí, efectivamente, la física en esta parte de la medicina es muy importante porque estamos sometidos a circunstancias no habituales en la Tierra. En la Tierra, digamos, a pie de calle, no es habitual tener una aceleración superior a G, un par de Gs, por ejemplo, 4 o 5 como mucho, en algún accidente grave con el coche. O que haya grandes diferencias de la presión parcial de oxígeno, salvo que estemos trabajando en el Everest. Eso, que aquí es tan anormal,
en el espacio y, digamos, volando a una altura por debajo de los, no sé, de 12.000, 15.000 metros, pueden ocurrir y por encima, por supuesto, aún más todo ese tipo de problemas. Sí que es verdad que la física, o el término SV2 partido por R, que es el que le está dando justamente ese factor de esas aceleraciones mucho mayores, la física interviene de una forma, digamos, decisiva en los estudios de medicina. Yo quisiera, Santi, hacer un comentario. Yo conozco a Joaquín desde el año 1972, éramos compañeros de colegio, que es una cosa también importante, y él tiró por una vía interesantísima y nos hemos, digamos, vuelto a encontrar hace pocos meses. Pues eso también es muy, muy curioso y aquí estamos. A mí también me gustaría, aunque sea brevemente, se ha nombrado varias veces G. ¿Qué es exactamente G? Bueno, pues tú aquí, delante de un catedrático en física, me da un poco de apuro, pero muy brevemente, la G es la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo a la menor 2, que es a lo que estamos sometidos todo humano en la superficie de la Tierra. Cuando decimos que una persona está a una G, es que está sometido a la masa por la G, y ese es el producto del peso. Cuando digamos que pesa 2 veces o 3 veces es porque el factor G se duplica, se triplica, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, basta decir que los sistemas de eyección de los asientos de los aviones de caza, que se llaman de cota cero, significa que se puede desplegar todo el protocolo del asiento y el paracaídas para que, desde el punto de vista de salvamento, todo funcione bien, llega a adquirir algunos asientos un pico de en torno a 14-15 Gs para poder originar la altura suficiente y volver a caer el paracaídas abierto. O sea que eso es lo que más importante pensar, que es que el cuerpo humano pesa tanto como la G a la que está sometido, porque es el factor que multiplica su masa. También se me ocurre, y creo que a nuestros oyentes lo estarán pensando, cuando nos ocurre todo esto, tampoco ni todos los cuerpos podrían aguantarlo. Quizá por eso, para ser un piloto de este tipo, y ya estamos hablando de aeronáutica, luego pasaremos a lo espacial, que no sé si todavía será más exigente, se necesita tener una resistencia y una serie de cuestiones que no todo el mundo a lo mejor puede tener. Yo a lo mejor no puedo someterme, por supuesto ahora no, pero tampoco hace años a esto porque no podría aguantarlo. Pero no solamente ahí, ¿eh? También en tierra. Los corredores de Fórmula 1 también soportan unas Gs muy altas. De hecho, en algunas retransmisiones de estas deportivas aparece una bolita y pone hacia dónde está dirigida esa aceleración y cuánto vale. Una de las razones por las que tienen ese cuello tan inmenso, tan poderoso, es para poder soportar ese peso que tiene la cabeza, esa fuerza que hace que esa cabeza pese pues 4 y 5 veces más. O sea, que no solamente es cuestión de cuando uno vuela, también en la tierra, pero claro, esos deportistas tienen un entrenamiento especial y son muy poquitos, unos cuantos elegidos. Y si nos vamos a un avión, y vamos también a diferenciar primero en cuanto a los aviones, antes de irnos al espacio y a lo espacial, un avión convencional no será igual que un caza que nos acaba de nombrar o que otro tipo de aviones que tenga mucho más propulsión, por ejemplo. Sí, normalmente los aviones de transporte, a veces en algún movimiento, alguna turbulencia en la toma de tierra, se pueden adquirir 2, 2,5, 3, soportan ese nivel de Gs como mucho y además los pasajeros lo notan. Sin embargo, la caza es un avión de combate, es para hacer combates aire-aire o ataques al suelo en el que tiene que hacer unas maniobras mucho más exigentes. Entonces, normalmente por condicionantes humanos, lo máximo que se suele adquirir de última generación son unos 9 Gs, unos 15 segundos. De hecho, coincide con lo que se llama el entrenamiento fisiológico que hace el piloto aviador militar de forma mantenida, y además es una normativa, por ejemplo, en la OTAN, que es el entrenamiento fisiológico en centrífuga humana. Esos aparatos que dan vueltas y que a veces hemos visto en algunas películas en las cuales se ve y va fortaleciéndose con la ayuda del concurso de un traje que se llama anti-G, que mencioné anteriormente, que no es otra cosa como unos zahones, unos pantalones y también abdominalmente, que impide que la sangre se nos vaya en el eje cabeza-pies a los pies y por tanto la sangre no llegue al cerebro, tengamos una pérdida de conciencia o incluso una alteración cardíaca. Por eso quiere decir que aparte de entrenamiento hay que vigilar mucho las condiciones, puesto que la fisiología humana tiene unos límites, como luego veremos también en el espacio. Hay que decir que Joaquín Díaz Martínez ha sido coordinador médico de la selección de astronautas europeos de la Agencia Espacial Europea, la ESA, de 1989, si no me equivoco, a 1991, y además en este periodo pues se ha llevado a cabo esta selección de los 6 astronautas europeos
Entre ellos estaba el español Pedro Duque. Sí, fue una época que vivimos tanto en Holanda como luego finalmente el año 91 en Colonia, que culminó la selección. En principio estaba previsto 10 astronautas europeos y al final fueron 6, quizás a lo mejor algún tipo de restricción económica o de programas, pero a mí no me toca comentar ese tema. Pero entre los 6 entró Pedro Duque. Sí, fue unos procesos selectivos en los que había 3 grandes patas para seleccionar. Por un lado, los astronautas se dividían en 3 categorías: el piloto astronauta, el ingeniero astronauta y lo que se llamaba en inglés el Mission Specialist o Payload Specialist, que son para hacer especialistas de misión o de carga de pago. Ello llevó a que Pedro Duque fuera seleccionado entre los 6, y en esa valoración de los astronautas decía que el perfil técnico-científico es importante. Si es para piloto astronauta, el perfil de piloto también es importante. Luego estaba el perfil psicológico, puesto que no olvidemos que en el espacio se vive con 2 características, aparte de otras muchas, pero básicas, que es aislamiento y confinamiento. O sea, uno está aislado del mundo y encima está muy confinado, reducido a un espacio pequeño. Y por último, pues es muy importante la selección psicológica. Se llama en inglés seleccionar los más adecuados y dejar fuera out los menos adecuados. No quiere decir que fueran malos, pero adecuados. Y la tercera, importantísima de esta, era la selección médica, puesto que la selección médica es la que permite que esa persona viva con cierto margen de habitabilidad en el espacio, para lo cual hay que mirarle muy bien todo el tema de reconocimiento psicofísico e incluso unos test que llamamos nosotros especiales, que también se podrían llamar test espaciales. En este caso la E por la A se puede cambiar: centrífuga humana, cámara hipovárica, silla para el tema neurovestibular de desorientación espacial, que lo que hacía también era ver que esa persona en el espacio iba a poder llevar un trabajo, unos cometidos y una misión. Hemos dado ya este salto a la medicina espacial. Hemos empezado además nada menos que con estos 6 astronautas que fueron elegidos para una misión. Y aquí ya, con todas estas patas y desde el punto de vista de la medicina, tenemos que sumar lo que hemos visto antes en la aeronáutica. Pues todo eso se da quizá todavía más en una nave espacial, pero además unos condicionantes, por supuesto, psicológicos, porque todo aquel que sufra cualquier tipo de vértigo, de claustrofobia o de otras muchas fobias, sería imposible, eso por supuesto, pero además tienes que ser muy templado, es decir, aunque parezca una palabra muy común, pero estar confinado significa muchas cosas. Sí, sin duda alguna has puesto el punto en la I, ¿no? El espacio, aparte de los desacondicionamientos que decía antes, muy brevemente, del tema cardiovascular, no olvidemos que no hay gravedad, por tanto el corazón bombea y se va la sangre, digamos, en primer un torrente grande hacia la cabeza y no está sometida a ese peso que tenemos en la Tierra de que el latido está condicionado a esa G de resistencia hacia la zona craneal. Pero también hemos hablado del calcio. El calcio casi se duplica en riñón. De hecho, ha habido casos en los rusos de litiasis renal, o sea, de un cálculo renal, de un cólico. Estamos en un ambiente aislado, confinado, es un medio ambiente hostil, ha habido fuegos arriba, puede haber una emergencia médica de gente que está, una apendicitis. O sea, hay muchos temas médicos en el espacio. De hecho, el vivir, como muy bien decías, en ese ambiente tan confinado, llevó a que los rusos, por ejemplo, apostaran por una carrera biomédica mucho más exigente y de estudio que los americanos. Los americanos estuvieron quitando el Skylab, que creo que fue en el año, concretamente estuvieron 84 días en 1973, dedicado al tema médico, pero los rusos, primero Titov y Manarov, que pasaron del año prácticamente un poquito más en la Mir, la Estación Espacial Soviética, y luego Polyakov, que estuvo 438 días, que se dice pronto, en el espacio, confinado, dando vueltas a la órbita terrestre, hace que todo esto sea un entorno como para que no olvidemos otra cosa, que también no quiero dejar pasar, que son lo que se dice en inglés los Life Support System, los sistemas de soporte de vida. El hombre no puede estar en el espacio si no se garantiza alimentación, evacuación de fluidos, la atmósfera artificial, oxígeno suficiente para respirar, en fin, una serie de cosas que son grandes problemas tecnológicos en los que la medicina y la tecnología tienen que ir de la mano. Claro, evidentemente ahí entra la tecnología, porque para que alguien resista, aparte de tener pues esta cabeza y este físico importante, tiene que tener los medios para poder subsistir. Sí, hay cosas que puedes suplir con entrenamiento y con tecnología, que son, digamos, todas aquellas
de soporte vital que tengo que mantener para que su presión sanguínea, para que digamos, la cantidad de oxígeno que va a consumir, eso es pura tecnología. Pero hay una cosa que lo que decíamos antes, la parte psicológica no hay tecnología que valga. Eso o lo entrenas en tierra, porque no sé si incluso ahora a lo mejor se les podía ocurrir, para no estar supuestamente confinados, utilizar gafas de realidad virtual y empezar a viajar fuera de la nave y volver a la Tierra, estando dentro, porque tienes a la mente se la engaña si tú quieres que se la engañe. Entonces es posible que alguna cosa de esa se utilice, pero cuando estábamos hablando de los años 80, 90, no existía esa realidad virtual en absoluto. Entonces la persona que subía arriba era consciente de que los próximos 400 días iba a estar o solo o acompañado con el vecino. Eso es sencillo. ¿Algo que añadir a esta No, base tecnológica? Está muy bien matizado, pero por eso decía antes que los criterios de la pata psicológica, médica desde el punto de vista psicofísica, y los científicos van de la mano. No haríamos nada seleccionando buenos científicos o muy buenos personas muy sanas si no vemos si hemos valorado que hay un criterio para seleccionar lo que se decía en inglés de most suitable people, las personas más apropiadas para estar en ese entorno y no tener, como bien decías, claustrofobia o una sensación de ahogo, porque puede poner en compromiso hasta la propia misión en un momento determinado que habría que evacuarlo si una persona pierde los nervios arriba, ¿no? Y después, quiero decir, cuando vuelven, supongo que habrá unos estudios exhaustivos, porque esos estudios servirán para los próximos. ¿Qué ocurre? Habrá habido un poco también de todo. Supongo que unos lo resistirán mejor, me refiero a esta vuelta, y también habrá quien haya sufrido, quizá porque haya sufrido también físicamente, pues algún tipo de trastorno o de cambio, por lo menos. Sí, podríamos diferenciarlo en dos tipos. Los problemas que se pueden encontrar los médicos inmediatos, a muy corto plazo, y los que yo creo que son más importantes de cara a hacer habitable la conquista del espacio, la conquista de otros planetas. Primero, los más cercanos son que vienen un poco desmineralizados, los huesos se pierden calcio, pierden yo creo que en torno a un 1 o un 2% de tejido óseo por mes. No todos los huesos pierden igual, también hay problemas en el sistema de lo que se llama la masa celular roja, lo que es el hematocrito, o sea, los glóbulos rojos, también se pierde bastante. La médula ósea, por esa redistribución sanguínea, fabrica menos glóbulos rojos. El sistema inmunológico, al estar un ambiente tan estéril, luego puede venir aquí y se le puede reactivar una infección subyacente vírica, de esas que están un poco acantonadas en diferentes tejidos. O sea, hay muchos temas que pueden surgir a la vuelta que es importante prever y tener contemplado. Pero lo que quería comentar es que hay otros temas muy importantes que han servido de experimentación porque, sobre todo NASA, ha descubierto que el espacio no se conquista si no avanzamos en el conocimiento fisiológico para que el limitante del ser humano, en el punto de vista fisiológico, pueda hacer factible vivir en el espacio. Y solamente voy a dar un pequeño titular. La distancia que hay en millas a Marte es de 140 millones de millas, o sea, traducido en kilómetro, milla náutica, 1,8. Sí, quiere decir que prácticamente el viaje, aunque se use lanzadores muy más veloces que antes y tal, pero antes se hablaba de un viaje que duraba prácticamente de un año y medio de vuelta, o sea que están 3 años en ingravidez. En Marte, la gravedad 1/3 de la terrestre. La Luna es 1/6 de la que tenemos aquí y en Marte 1/3. Es decir, que en un momento determinado está en ingravidez, está un tiempo a 1/3, vuelve otra vez a ingravidez otro año y medio de vuelta. Esa persona, aparte de tener todo el soporte de vida, como decía Carlos hace un momento, tiene que ver si tenemos un punto, que esa es la clave, de no retorno fisiológico para hacer reversible los desacondicionamientos y los deterioros que se puedan producir. ¿Qué es lo que puede pasar en un cuerpo humano con un viaje espacial? Tiene que ser algo verdaderamente asombroso y se tiene que estar preparadísimo para ello. Porque esa sensación, además, supongo que aunque sean personas, como decíamos antes, con una psicología muy importante y muy seria, pero alguna vez también pasarán miedo y el miedo es otro factor. Sí, sin duda alguna. Sobre todo cuando ocurre alguna emergencia, como un caso que hubo un incendio, que de hecho que luego han puesto algún documental de cómo solucionaron el problema del incendio. No olvidemos que es un ambiente hostil, estamos fuera de la Tierra, es muy crítico de supervivencia y claro, el ser humano no, que es consciente y es una persona madura, saben que en todo momento, como dice, no news es good news. O sea, está claro que hasta que llega un momento que deja de haber, hay news y entonces ya empezamos a resolver, como pasa en la aviación, la emergencia respecto al protocolo, con los procedimientos de resolución, pero nada deseables, puesto que estamos en una mente que no estamos en la Tierra. Y ya para terminar y un poco quizá para los dos, simplemente decir,
De cara a todas las misiones espaciales, por un lado, pero también para estos nuevos aviones cada vez más exigentes, y desde el punto de vista de la medicina por un lado, de la física por otro, ¿qué es lo que hay que hacer para que todo sea mejor, más seguro y además pues estas exigencias sean lo más satisfactorias posible? Yo creo que es la investigación. La pregunta que hacía él antes respecto a si hay un punto o no de retorno, pues yo me lo puedo preguntar si existe o no existe. Si existe ese punto de no retorno, ¿es dependiente de la masa del sujeto? ¿Tengo que hacer investigación para saber si le pasa lo mismo a un animal, a un ser de 10 kilos, de 20, de 50, de 80 o 90 kilos? No lo sé. Y no se puede mandar así como así a nadie. Entonces, nos hace falta investigación, y posiblemente básica, en fisiología, quizá también en física y mucho más en tecnología. Sí, totalmente de acuerdo. Yo puedo decir solamente que cuando empezaron los vuelos del Space Lab y el Departamento de Ciencias de la Vida en NASA, los famosos vuelos esos SLS, estuvieron 15 años solamente estudiando cosas de fisiología, porque sabían que pasábamos indefectiblemente por el tema fisiológico para resolver luego el posterior colonización del espacio. Y hubo experimentos también de Neurolab, famosos, de neurociencias. O sea, todo eso radica en que si no se resuelven los problemas, yo pondría este colofón, los problemas biomédicos, los retos, los desafíos que tenemos de punto de vista fisiológico, la conquista del espacio, aunque sea despacito, tecnológicamente hablando, no podrá culminarse porque hay que garantizar que el sujeto, en este caso también se estudian previamente en animales cosas, pero el sujeto al final, objeto de colonizar, es el hombre y tiene que subir al espacio. Un broche final. La situación más aislada, más confinada, más crítica que tiene, y lo tengo que decir porque es de obligado cumplimiento, en el espacio, es lo que se llama cuando el astronauta sale fuera y hace lo que se llama los paseos EVAs, Extravehicular Activities, entonces en el espacio, las actividades extravehiculares. En ese entorno se tiene que garantizar: cuando hace frío, calor. Cuando hace calor, refrigeración por líquidos para refrigerar. Tenemos que garantizarle la monitorización de constantes fisiológicas, corazón, respiración, etc. Evacuar el CO2 que se acumula en la escafandra para que no se coja una hipercapnia y se nos muera por no respirar bien. La presión atmosférica, un poquito menor que la Space Station, pero es una presión atmosférica que tiene que garantizar una presión parcial de oxígeno adecuada. Y así podría decir mucho más cosas. Protección radiológica para que no esté expuesto, sobre todo mucho más cuando está dentro, a las radiaciones solares o las radiaciones ionizantes, rayos X, rayos cósmicos, rayos gamma. O sea, es que es todo un desafío que lo podemos ver monitorizado y de forma particular en esa actividad extravehicular en la que la ciencia, la técnica se pone al servicio del hombre para hacer habitable el espacio. Es verdaderamente impresionante. Impresionados nos quedamos. Verdaderamente hay que seguir hablando de este tema, quizá de una manera todavía más pausada o por partes, porque son tantas que es imposible abarcarlo en un solo programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Joaquín Díaz Martínez. Ha sido todo un placer. Muchas gracias, Carlos Santoral. A ti. Muchas gracias.